Gracias, señor presidente. Efectivamente, esta moción, consecuencia de interpelación, que tenía como motivo el análisis de las inversiones previstas en los presupuestos del Estado para el año 2015 y en qué medida contribuía a la competitividad, al crecimiento y al empleo, tiene, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, aspectos con los que coincidimos y algunos aspectos con los que discrepamos. Es una coincidencia el que se haya planteado, lamentablemente, a lo largo de estos tres años ya de ejercicio presupuestario por parte del Partido Popular, el incumplimiento de lo contenido en el Estatuto de Autonomía, no solo de Cataluña, que también, de Andalucía y de otras regiones de España. Y, por tanto, que ese porcentaje de inversión que estaba contenido en leyes orgánicas aprobadas en estas cámaras no debía haber sido objeto de incumplimiento. Insuficiencia de recursos para la inversión, desde nuestro punto de vista, sin duda. ¿Tiene que ver con la política económica que se está llevando? También. Se podía haber hecho de otra manera. El ritmo impuesto de consolidación fiscal, al final revisado a la fuerza, podía haber estrangulado menos la economía en los primeros años y podía haber dejado más margen. Hoy se ha hablado aquí con el señor Montoro en la interpelación de una reforma fiscal regresiva que resta recursos a la arca del Estado. La siempre postergada lucha eficaz contra el fraude fiscal podía estar también contribuyendo a tener más recursos para la inversión y para el sostenimiento de las políticas sociales. El regalo fiscal que hace pocos días Bruselas decía que era ilegal, que habían recibido empresas españolas en el mes de mayo 2011, marzo 2012, cuando se estaba haciendo recortes en políticas públicas básicas, pues podía haber traído también más recursos para al final acabar en algo que también se ha comentado esta tarde aquí en la interpelación con el ministro Montoro. Estamos 8 puntos por debajo de la media de ingresos de la Unión Europea y, por tanto, se tendría que haber hecho un planteamiento de reforma fiscal eficaz para intentar acercarnos a la media europea y habría más recursos para sostener la inversión, por supuesto, y las políticas públicas. Por tanto, coincidencia en ese aspecto. Coincidimos también en que, efectivamente, la inversión en I+D+I tiene que crecer. No se puede pensar que la competitividad va a ser a costa de seguir continuando la depresión de los salarios y la depresión de las condiciones laborales. Por tanto, por ahí hay un camino en el que se puede avanzar y coincidimos con la apreciación del Grupo Parlamentario de CiU. Pero hay aspectos en los que ciertamente no compartimos. Por ejemplo, no compartimos que sea el peso del PIB en cada región la que determine cuál es el volumen de inversiones dirigido a ese territorio. Creemos que la coyuntura, y esta es una coyuntura, desde luego no favorable, no es la que tiene que determinar cuál es la visión que el Estado debe hacer con la suficiente serenidad, con la tranquilidad, con los elementos que integran coste-beneficio, no solo en el plano económico, como se ha planteado, sino desde el punto de vista de la articulación territorial, de la cohesión social, de la garantía de movilidad de los ciudadanos. Esos elementos tienen que estar y deben estar contenidos, lógicamente, en la planificación que hace el Estado. En el Plan Estratégico de Infraestructura que se hizo en la legislatura pasada, en el PIB que está ahora en fase de elaboración. Ahí deben estar contenidos todos esos criterios y si las circunstancias económicas obligan a hacer una ralentización de las inversiones, ciertamente lo que no se pueden cambiar desde nuestro punto de vista son los criterios con los que se elaboraron esos documentos que deben contener ese criterio de eficiencia, de articulación territorial, de cohesión social y de movilidad de los ciudadanos. Por tanto, es verdad que lo que contenía el PEI eran 240.000 millones para invertir una media de 15.000 millones de euros al año. Cuando crecíamos al 3,5-4%, la situación económica es distinta, ciertamente se ha caído ese horizonte, pero no se tienen por qué caer cuáles son las prioridades, aunque tengan un ritmo más lento. Ciertamente, mercancías. Bueno, en Andalucía estamos pendientes de que el Gobierno de la Nación se tome en serio lo que ha definido la Unión Europea como planteamiento prioritario dentro de la estrategia Conectar Europa y dentro de la Red Transeuropea de Transporte. Trenes de altas prestaciones que compatibilizan mercancías y viajeros. Bueno, no cito cifras tampoco por no establecer agravios con territorios, pero el corredor atlántico y el corredor mediterráneo, en el caso de Andalucía, se superponen, exigen una mirada y una atención prioritaria por parte del Gobierno, que en los últimos años ha destinado 65 millones de euros a una inversión prioritaria en un puerto que es el quinto de Europa de los 1.200 que tiene.
puerto comercial, Algeciras, y que por tanto tiene mucho que ver con el desarrollo del conjunto del Estado, con el transporte intermodal y desde luego con el desarrollo de Andalucía. Por tanto, dado que hay aspectos de la moción con los que coincidimos y aspectos que desde nuestro punto de vista no podemos suscribir, el Grupo Parlamentario Socialista se va a abstener en esta moción. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.